Hoy hablaremos de los sindicatos en Chile. ¿Qué es un sindicato? Los sindicatos son organizaciones libremente constituidas por los trabajadores al amparo de la ley. Tienen por objeto, entre otros, asumir la representación y legítima defensa de sus asociados, principalmente en temas laborales, tanto colectivos como individuales, así como también promover los intereses económicos, sociales y culturales de los mismos. ¿Quiénes pueden sindicarse? Pueden sindicarse los trabajadores del sector privado o los trabajadores de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Hablemos de cuáles son las finalidades de los sindicatos. Los fines principales de las organizaciones sindicales se encuentran enumerados en el artículo 220 del Código del Trabajo. Hay que dejar en claro que esta enumeración no es taxativa, ya que en general los sindicatos pueden realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieran prohibidas por la ley. De manera sintética, las podemos resumir en: la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sea requerido por los asociados. La representación de los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva. Velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social. Realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley. ¿Qué tipos de sindicatos existen? Según el artículo 216 del Código del Trabajo, las organizaciones sindicales se constituirán y denominarán en consideración a los trabajadores que afilien. Podrán, entre otras, constituirse las siguientes. A. Sindicato de empresa. Es aquel que agrupa a trabajadores de una misma empresa. B. Sindicato interempresa. Es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos. C. Sindicato de trabajadores independientes. Es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de empleador alguno. D. Sindicato de trabajadores eventuales o transitorios. Es aquel constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes. ¿Se puede constituir otro tipo de sindicatos? Sí, los tipos de sindicatos que establece el Código del Trabajo en el artículo 216 no son excluyentes de otro tipo de sindicatos que puedan conformarse. Todo esto siempre que se cumplan las exigencias legales mínimas de quórum de conformación, formalidades de constitución y de obtención de personalidad jurídica. ¿Existen instancias de representación colectiva superiores a los sindicatos? Sí, el Código del Trabajo, en su artículo 266, reconoce la existencia de las federaciones y confederaciones. Asimismo, el artículo 276 reconoce las centrales sindicales. Una federación es la unión de 3 o más sindicatos. Una confederación es la unión de 3 o más federaciones o de 20 o más sindicatos. Una central sindical es toda organización nacional de representación de intereses generales de los trabajadores que la integren, de diversos sectores productivos o de servicios, constituida indistintamente por confederaciones, federaciones o sindicatos, asociaciones de funcionarios de la administración civil, del Estado y de las municipalidades, y asociaciones gremiales constituidas por personas naturales según lo determinen sus propios estatutos. ¿Dónde se regulan todas estas materias? Estas materias principalmente se regulan en el Código del Trabajo, en el libro 3 de las organizaciones sindicales y del delegado de personal, artículo 212 al 302. ¿Quieres constituir un sindicato?
pero no sabes cómo?